Buenas noches, amigos de Nike Plus. Bueno, mi nombre es Roger González, como ya muchos me conocen. Esta es una entrevista ya de coyuntura, sobre, digamos, sobre política. Así que bueno, hoy día vamos a contar con la presencia del abogado, bueno, ya con mucha experiencia, ¿no? En temas también es especialista en gestión pública y derecho electoral, como es Miguel Yagui Giga. Él postula con el partido Avanza País, con el número uno para peruanos en el exterior. Eso sí, vamos a recalcarlo para que no haya confusiones en el exterior. Él postula por el partido que tiene como candidato a Hernando de Soto. Así que vamos a conocer un poco las propuestas que tiene para justamente nuestros compatriotas que están en el extranjero, ¿no? Hoy en día vamos a hablar también sobre eso, ¿no? Que dice que el Perú tiene un estado fallido, como dice Hernando de Soto. Si hay muchos temas burocráticos afuera, vamos a conocer todo lo que ha podido un poco conocer, ¿no? Nuestro amigo Miguel Yagui, así que, bueno, bienvenido, Miguel. Hola Roger, un cordial saludo para todos los seguidores de Nikkei Plus y un saludo Parece que hay un afectuoso y problema cordial en el retorno de... y un saludo cordial a todos eh, los amigos alrededor del mundo. Sí, bueno, es ya justo en esta etapa, ya quedan pocos días, pocas semanas para las elecciones. Bueno, primero me llama la atención, ¿no? Qué tal, si ha sido, pues, qué tan complicado ha sido para ti hacer una campaña de esta forma, ¿no? En plena pandemia, obviamente es complicado viajar, ¿no? Todo ha sido de manera virtual, tengo entendido. ¿Qué te deja pues esta experiencia por el momento, ¿no? Mira, la verdad que es sumamente complicado, dificilísimo hacer una campaña virtual. No solo tenemos las restricciones para hacer publicidad, o sea, hay que tener en cuenta que los candidatos estamos impedidos de hacer publicidad, todo tiene que ser vía la franja electoral, con ciertos parámetros que a veces no ayudan a la difusión de las propuestas. En medio de la pandemia hemos tenido, y con la declaración de emergencia, hemos tenido que restringir las salidas, eh, apelar más a las redes sociales, pero también tenemos problemas porque hasta el mismo Facebook ha restringido las formas de emisión de mensajes, de hacer comentarios, a veces no te publican o no te dejan publicar videos de corte político, ¿no? Eh, Hace un instante, por esto de la campaña, había dejado de saludar por los cumpleaños a mis amigos de ayer y los que cumplían años hoy día, y quise saludarlos, aunque sea tarde, y Facebook me mandó una notificación que estaba infringiendo las normas, ¿no? Y digo, oye, yo lo único que estoy haciendo es saludar por su cumpleaños a mis amigos. Ese tipo de restricciones también son una limitante para poder hacer campaña. Entonces, en buena cuenta, estoy prácticamente dependiendo de aquellos amigos que comparten tu publicidad, que comentan, que se encargan de compartirlo en otros grupos, y de verdad que es una campaña bastante difícil de llevar adelante. Sí, sobre todo convencer a todos los peruanos que están en el mundo, ¿no? Gran parte de peruanos que están en el mundo. Pero bueno, oyendo lo que comentaba anteriormente, ¿a qué le llama Hernando de Soto el estado fallido? ¿Por qué Perú es un estado fallido? Mira, el Estado fallido puede entenderse como el conjunto de instituciones del Estado que en vez de preocuparse en simplificar las cosas, las complica, ¿no? Pareciera ser que las normas están dadas para buscar que la gente incumpla las normas, para luego sancionarlas o para propiciar el arreglo bajo la mesa. Este Estado fallido en realidad no promueve el bienestar del ciudadano, sino por el contrario se convierte en una suerte de inquisidor o de juez que lo persigue y no lo deja progresar. Ese Estado fallido es el que Hernando de Soto señala que tenemos necesariamente que cambiar como requisito para lograr el desarrollo en general.
O sea, bueno, el Estado peruano ¿crees que también es fallido tanto en el extranjero o también para nosotros que vivimos aquí? Yo creo que en mayor medida en el Perú, ¿no? Hay estados que son relativamente más eficientes, los países más desarrollados tienen las normas claras. En el Perú lo que tenemos y lo que, y la tesis principal que sostiene Hernando de Soto es de que hay mucho capital, ¿no? La gente tiene sus propiedades en pueblos jóvenes, en asentamientos humanos, en barriadas, y estos bienes tienen un valor de mercado. De repente una persona que no frecuenta estos lugares no lo compraría, pero hay gente que sí lo compraría. Y estos inmuebles, al no estar debidamente titulados, no entran al circuito económico, no te sirven como garantía para apalancar capital y para que puedas progresar generando desarrollo y empresa. Entonces, la tesis fundamental de don Hernando es precisamente titular todos esos activos que no están siendo titulados, de manera que los incorpores al mercado, posibilites que la gente haga sus transacciones, pero sobre todo hay que tener en cuenta que estas titulaciones dan lugar a registros y estos registros tienen necesariamente que ser actualizados de manera tal que sirvan no solamente para el mercado interno, o sea, para las instituciones financieras, bancarias, de seguros de el Perú, sino que también sirvan como un mecanismo que permita la inversión hacia afuera, ¿no? Hay que considerar que de acuerdo a la constitución política del Estado, los peruanos somos dueños del suelo, pero no somos dueños del sobresuelo ni del subsuelo. Y entonces, cuando una persona o cuando una persona o una empresa quiere explotar algún yacimiento o algún mineral, eh, tiene la confrontación, se da la confrontación entre los que tienen la propiedad del suelo y los que tienen la concesión para la extracción de los minerales. Entonces, ese tipo de intereses contrapuestos hacen que el país no desarrolle. Y Hernando de Soto, la primera tarea que tiene es precisamente la de destrabar estos conflictos sociales que se dan, porque obviamente cada uno pues, va a anteponer sus intereses a la del otro y van a frenar la inversión. Acá de lo que se trata es de darle la posibilidad a quien es propietario del suelo que también participe de la riqueza que genera el subsuelo y el sobresuelo. Esa es, mi querido Roger, la tesis muy resumida de lo que pretende hacer Hernando de Soto. Y ahora, bueno, de más o menos de información que has podido obtener, ¿no? De extranjero, de los consulados, los consulados también son burocráticos. Creo que también habéis mencionado de que había un problema, bueno, que tenían un horario corto de atención, que no daban una información correcta a los peruanos que están allá. Coméntame un poco de eso. Mira, yo he tenido la oportunidad de conversar con peruanos de diferentes partes del mundo, de los 5 continentes, de diferentes países. Creo que si habrá alguno que hable bien de la labor que cumplen los consulados en el extranjero, son realmente muy pocos, ¿no? Y ese que habla bien debe serlo porque tiene algún amigo dentro del consulado que le facilita las cosas. La constante o lo común es escuchar quejas de, por ejemplo, una mala atención, o sea, para ir desde su vivienda hasta un local consular, mucha gente viaja 2 o 3 horas, llega al lugar de destino y se da cuenta de que el horario de atención es hasta la 1 de la tarde, ¿no? Que tienes un funcionario indolente, intransigente, que primero no te da mayor explicación sobre el trámite que debes de realizar, sobre el tiempo que va a demorar, y una vez que ya finalmente lograste hacer el trámite, eh, tienes la demora pues, de 2, 3, 4, 5 meses para hacer un trámite, para tramitar un documento que no debería llevar pues ni siquiera una semana, ¿no? Entonces hay una indolencia total en los consulados y es un tema que definitivamente hay que mejorar. ¿Piensas que los peruanos, bueno, se encuentran, por así decirlo,
Que no se malinterprete, ¿no? Pero están muy descuidados por su país. Claro, mira, más de 3,5 millones de peruanos se encuentran residiendo en el extranjero, ¿no? Y se encuentran totalmente relegados. La pandemia del coronavirus ha hecho evidente que ellos prácticamente no existen para el Estado, porque ninguna medida ha sido implementada en beneficio de ellos, ¿no?, para la prevención de contagios o para la atención de los contagiados, habiendo, por ejemplo, la telemedicina, ¿no? Simplemente los han dejado a su suerte, a la espera de que el país de acogida le pueda dar algún tipo de cuidado en caso de haberse infectado. Entonces ahí te das cuenta de que ese estado fallido también se da para los connacionales en el extranjero. La mayor parte de peruanos que he conversado no dan realmente una buena referencia de las labores de nuestros funcionarios consulares. ¿Y por qué crees que hay ese poco interés, ese abandono por parte del gobierno en sí, ¿no? De cada Bueno, gobierno, ¿no? mira, yo creo que hay que hacer una reforma estructural ¿cómo se llama? Del servicio diplomático en general. Eh, Hay necesidades de los peruanos en el extranjero. Por ejemplo, cuando un peruano está en cualquier país del mundo, tiene algunos problemas que están referidos a las leyes del país de acogida y otros referidos a problemas que han dejado en el Perú, ¿no? Entonces, no hay una orientación. La formación que tienen los diplomáticos hacen que estudien, creo que 4 ciclos, 6 ciclos de una carrera, de básicos de una carrera, sea de derecho, de economía, de alguna otra. Y entonces no tienes un profesional realmente especializado, por ejemplo, para temas legales. Entonces, esa demanda de orientación jurídica no la pueden dar, ¿no? Hay muchos embajadores que son designados de manera política, embajadores políticos, que no tienen ningún tipo de justificación, pero en la práctica se dan. Hay una suerte de no ser estrictos o rigurosos en la selección de personal. O sea, además de los funcionarios que son netamente de carrera, los diplomáticos, los consulados también tienen algún tipo de servidores o personas que se contratan para diferentes temas. Por ejemplo, las embajadas tienen incluso una psicóloga, ¿no? Y entonces te das cuenta, por ejemplo, de que no es atinado o no es sensato que a la psicóloga la mande desde Lima, cuando ¿cómo se llama? En los países de acogida hay muchas personas que de repente tienen mejores calificaciones y conocen la problemática del lugar. Por ejemplo, se nombran agregados comerciales, y al agregado comercial pues lo que tiene que hacer es facilitar el comercio, el intercambio comercial entre el país de acogida y el Perú. Y resulta que mandan a un señor desde Lima para que ocupe ese cargo. El señor no conoce el país, se demora un año en aprender y en la práctica lo único que están haciendo con él es pagar favores políticos, ¿no? O sea, no tiene Sí. sentido. Y hay otro tema, incluso, mira, hasta choferes, ¿no? O sea, ¿qué sentido tiene mandar un chofer desde Lima para es tu persona de confianza? ¿No? Pues ese señor no conoce ni siquiera el tráfico de Tokio, de Londres, de Berlín o de cualquier otra ciudad. Pero así Claro. está nuestra Contraloría, y esas cosas, de verdad, merecen una reforma total. Pero yo no te puedo decir pues que del Congreso voy a hacer eso, ¿no? A lo más podría impulsar una suerte de fiscalización, pero sí desde el Ejecutivo. Hernando Soto es un peruano, se le llama PEX retornado, un peruano que ha vivido en el extranjero y ha retornado. Él ha vivido casi 40 años de su vida, casi la mitad de su vida, en diferentes países del mundo, conoce la problemática, sabe lo que es estar en un país de acogida y no tener un seguro, por ejemplo, un seguro que te permita la atención en materia de salud, sabe lo que se siente cuando tú retornas a tu país y no tienes una pensión de jubilación. Entonces hay mucha empatía de él en poder tratar de ayudar y de solucionar todos esos problemas que
él sabe, sufren los peruanos que han migrado hacia el extranjero. Sí, ahora, bueno, ya que hablamos de esos temas tan importantes, ¿cuál sería bueno, ya el proyecto de ley que lanzarías, ¿no? De llegar, ¿no? al Congreso. En realidad hay muchos proyectos de ley que se pueden hacer. Yo, por ejemplo, tengo uno muy claro, que es la reforma del artículo 21 de la Ley Orgánica de Elecciones. Una de las cosas que le hemos estado conversando es que los peruanos en el extranjero están olvidados, y en realidad lo que necesitan es representantes. Y para que tengan gente que los represente, necesitamos, por ejemplo, modificar este artículo 21 de la Ley Orgánica de Elecciones, y yo ya he trabajado un proyecto de ley que incluso el primer día podemos estar metiendo al Congreso, que es, ¿no? ¿Cuál es la historia de este proyecto? La ley electoral establece que la elección congresal es por distritos electorales, es bajo el sistema del distrito electoral múltiple, ¿no? Está establecido por ley la existencia de 27 distritos, 24 responden al número de cada una de las circunscripciones departamentales, uno al de la provincia constitucional del Callao, uno creado por ley, al de Lima Provincias, que incluye a todas las provincias de Lima, con excepción de Lima Metropolitana, y uno de más reciente creación, que es el distrito 27, el de peruanos residentes en el extranjero. Entonces, ¿qué cosa dice la ley? Que cómo se asignan los 130 curules que hay en el Congreso. Te dice que cada uno debe tener por lo menos un congresista, y el resto, el saldo, o sea, 130 menos los 24 departamentos, tienen que asignarse en función a la población electoral. Pero ¿qué hace con cómo se llama, con el distrito electoral de Lima Provincias? Por mandato de ley le asigna directamente 4, y a peruanos en el extranjero le asigna solamente 2. O sea, establece diferentes criterios para lo que es la representación. Entonces, tú tienes que peruanos residentes en el extranjero tiene alrededor de 997.000 electores, que es muy similar a la del departamento de Junín, que tiene alrededor de 982.000, ¿no? Cusco tiene un poquito más, y así hay otros distritos electorales que tienen una población muy similar y que tienen 5 congresistas. Tiene más congresistas. Entonces, este proyecto de ley justamente se da para resolver esa inequidad, ¿no? El hecho de que, a pesar de que tienes la misma población electoral, por un capricho de la norma o de los congresistas, se les ha discriminado y simplemente dicen que tienen 2 congresistas. Ese es el primero que haríamos, el primer proyecto de ley que presentaríamos. Pero, sin embargo, también es pertinente hablar de la ley de los consejos de consulta de las comunidades peruanas en el exterior, ¿no? Durante el segundo gobierno aprista se crea, a través de una ley, los consejos de consulta de las comunidades peruanas en el exterior como una manifestación de la sociedad civil en cada uno de estos países de acogida. Entonces, ¿qué sucede? En una escueta ley de 4 artículos y una disposición final, se crea esto con gran pompa, y se omite muchos aspectos sustanciales que debían definir cuáles eran las labores y cuáles los mecanismos de elección de estos consejos de consulta. Entonces, se le da al Ministerio de Relaciones Exteriores la posibilidad de reglamentar la norma, y ellos introducen una serie de condicionamientos que finalmente lo único que hacen es desnaturalizar la norma. Así, por ejemplo, el reglamento determina aspectos sustanciales en la norma, como por ejemplo la denominación de los consejos.
la precisión de que los consejos no constituyen órganos del Estado peruano ni de las oficinas consulares. Las actividades que están impedidos de realizar los consejos, el número de miembros de los consejos, ¿no? El mecanismo de elección, el número mínimo de ciudadanos que deben de votar para validar la elección, y cuáles son las consecuencias de que no se alcance ese mínimo. En la práctica, ellos han fijado de manera arbitraria un 3% como el número mínimo que debe de ciudadanos que deben de votar. Pero el 3%, pues, en un lugar donde hay 100.000 peruanos, es una suma considerable, ¿no? Más Claro. tratando de una elección que no es obligatoria. Y entonces, ¿cuál es la consecuencia de no alcanzar ese 3%? Que no haya consejo de consulta, sino hasta la siguiente elección. Hay lugares donde 6, 7 años no hay consejo de consulta. Entonces, no cumplen la finalidad para las que fueron creadas, ¿no? ¿Qué sucede? El peruano, como ya lo habíamos conversado, no es representado, no tiene quien lo represente, y nosotros lo que estamos en buena cuenta tratando de implementar, de llegar al Congreso, es trabajar 3 puntos esenciales. La primera es la modificación del artículo 21 que ya hemos conversado. ¿Para qué? Para tener más congresistas que lo representen. La segunda es el tema de la ley de los consejos de consulta de las comunidades peruanas en el exterior, a fin de introducir una reforma total de la norma. ¿Para qué? Para introducir los conceptos de representación y de fiscalización. Hay que tener en cuenta que estas personas representan a los electores, a las personas que los eligieron, y también deben tener facultades para fiscalizar a los miembros del consulado. Evidentemente, en el reglamento, pues, la gente del Ministerio de Relaciones Exteriores no iba a permitir de ser materia de fiscalización. Y un tercer tema que es necesario implementar para cerrar el círculo es que hay que implementar una plataforma virtual en la cual estén interconectados los peruanos residentes en el extranjero, los congresistas electos, los miembros de los consejos de consulta y los funcionarios consulares. Y de repente algunos otros funcionarios de otras entidades públicas que tengan directamente que ver con la atención de las necesidades de los peruanos en el exterior. ¿Esto qué va a posibilitar? Va a posibilitar que la gente formule denuncias, un poco haga visible los problemas que los afectan, propongan alternativas de solución, ¿no? Y va a permitir dar una respuesta efectiva a estos problemas, y también va a permitir fiscalizar quién hace bien y quién no hace bien su trabajo. Entonces, es un círculo completo el que estamos proponiendo para estos temas. Por ejemplo, entre tantos problemas, es una problemática lo que viven allá los peruanos, pero ¿cuáles son los casos de repente que más te han llamado la atención y bueno, qué tipo de solución se puede dar, por ejemplo, ¿no? Según la información que has podido obtener, ¿no? Mira, lo que me demanda mayormente la gente es servicios consulares, ¿no? Básicamente gestión documentaria, otro es servicios notariales. La gestión documentaria pasa, pues, por la renovación del DNI, el pasaporte, la gestión de algún tipo de documentos que le son necesarios en algún momento determinado a alguien que se encuentra en el exterior y que normalmente no se pueden, se demoran mucho en tramitar. Para eso ya habíamos presentado la propuesta de que se instale en cada local consular los módulos MAC, Mejor Atención al Ciudadano, que son plataformas que permiten la gestión virtual de documentos de más de una treintena de entidades públicas. Yo tuve la oportunidad de ser secretario general de la Municipalidad de Comas, y estas plataformas son parte de un programa de la Presidencia del Consejo de Ministros, y vía un convenio que no fue relativamente muy largo, muy largo en su tramitación, pudimos gestionar esta plataforma para la Municipalidad de Comas, de manera tal que ahora, en la actualidad, los comeños tramitan sus documentos en más de 30 entidades y pueden retirar esos documentos del local municipal, ¿no?
Entonces, la idea es que estos módulos también se puedan instalar en los locales consulares y en los lugares de gran afluencia de compatriotas en el exterior. Entonces, con esto vamos a darle bastantes facilidades para el trámite documentario. Un tema que es de cajón y fundamental es la ampliación, pues, de los horarios, ¿no? O sea, la gente de los consulados tiene que trabajar un poquito más, como cualquier funcionario, y ampliar ese horario que no, pues, no debe ser hasta la 1. Pues la gente viaja de lugares tan lejanos para no tener atención, y yo creo que eso es imperdonable en estos momentos. Sí, En increíble, materia... increíble que sea así. Sí, sí. Sí, y otra de las cosas que es necesario impulsar es que en los consulados, perdón, los funcionarios consulares cumplen la función de los notarios en el extranjero, ¿no? Pero en la práctica a lo que se reduce es a la elaboración de poderes o a la certificación de documentos para ser utilizados, en el caso de los poderes, para ser utilizados en el Perú, ¿no? La ley, se dio una ley en la cual se establecía que los notarios y las municipalidades podían tramitar procesos de separación convencional y divorcio ulterior. ¿Esto qué es? Una pareja de esposos deciden de común acuerdo, ¿no? Acuerdo de voluntades, primero separarse y después divorciarse. Claro. Estas funciones ya la están haciendo las municipalidades y ya la están haciendo los notarios. Y entonces no habría ningún impedimento para que los funcionarios consulares también los hagan para los peruanos que se encuentran en el exterior, ¿no? Otro tema que también es muy fácil de implementar es el de que los funcionarios consulares se conviertan en conciliadores extrajudiciales. Sabido es que, por ejemplo, los peruanos pues tienden a formar empresas entre ellos, a hacer negocios, se prestan plata, diferentes temas en las relaciones sociales y patrimoniales que entablan en el extranjero. Y a veces dan lugar a conflictos, ¿no? Y solucionar esto pues demandaría que se tengan que ir a un juicio en un país donde van a gastar más porque primero no conocen la legislación y el segundo porque tienen que contratar cada uno su abogado. Y además son temas realmente domésticos. Entonces, esta fórmula de los conciliadores extrajudiciales podría solucionar todo ese tipo de conflictos de intereses o ambigüedades en materia jurídica que se pueden clarificar a través de la participación de un conciliador extrajudicial y llegar a acuerdos para no llegar a mayores, ¿no? No llegar a juicios. Entonces, si uno analiza, hay muchas cosas que se pueden hacer sin que irrogue un gasto al Estado. Y ahora, bueno, de hecho que también te habrán comentado que en el extranjero hay hay casos también de xenofobia, ¿no? Contra los peruanos. ¿Cuál sería la función, ¿no? Del Estado peruano? De repente reforzar la protección, no sé, de qué Mira, manera podría, ¿no? definitivamente los consulados pues tienen la obligación de apoyar a los connacionales en el extranjero, y cuando son materia pues de algún tipo de acto xenofóbico, el consulado debe de brindar el respaldo que sea necesario y formular la queja respectiva ante el país de acogida. Sin embargo, hay que tener en cuenta que la labor de un congresista es legislar, representar y fiscalizar dentro del Perú, pero tampoco podemos hacer un poco de demagogia y decir, vamos a dar una norma para que en Estados Unidos no se discrimine a los peruanos, por ejemplo, ¿no? Entonces, este tipo de leyes para la xenofobia de repente aplican también para el Perú. A raíz de un execrable crimen perpetrado por dos ciudadanos venezolanos que acabaron con la vida de un joven lanzándolo por la baranda de un río, y que además filmaron su condenable accionar, se produjeron en el Perú graves hechos de xenofobia, ¿no? Incluso habían delincuentes que se amenazaban mutuamente en las redes sociales, queriendo tomar represalias o amenazando con tomarlas.
Lo primero que hay que considerar es que quitarle la vida a un joven, independientemente de la nacionalidad de los delincuentes que lo cometieron, no debe ser juzgado, debe ser juzgado, ¿no?, a nivel judicial, pero no puede ser utilizado para promover actos xenofóbicos. La ley penal peruana sanciona ya en el artículo 323 del Código Penal el delito de discriminación e incitación a la discriminación, y señala que tiene pues pena privativa de la libertad. No nos corresponde impulsar leyes en ese sentido, porque ya está normado. De repente habría que hacer un análisis de por qué hay muy pocos delitos sancionados. Nuestra propuesta, más que impulsar leyes nuevas en estos temas, pasa por que el Estado debe hacer programas de concientización a la ciudadanía que estos actos discriminatorios por razones de nacionalidad constituyen un delito y que son pasibles de sanción penal. Yo recuerdo que en calidad de consultor del Ministerio de Cultura, siendo ministro de Estado Salvador del Solar, participé como consultor en un programa de pacto contra el racismo en el fútbol, ¿no? No sé claro, sí, sí. ¿Recuerdan ustedes que habían pues quejas de los jugadores que le gritaban como si fuera un mono, Sí. y ese tipo de acciones? Y hicimos una campaña en la cual se participó al inicio y en el entretiempo de los partidos de fútbol con banderolas, con banners promoviendo o rechazando este tipo de actitudes y señalando claramente que estas actitudes discriminatorias podían incluso ser pasibles de una sanción penal. La campaña fue suscrita a través de un acuerdo, un pacto que se celebró en el Ministerio de Cultura, tanto por los 16 equipos de fútbol profesional como por la Federación Peruana de Fútbol, y creo que tuvo bastante éxito. De ahí bajaron muchísimo los actos de xenofobia, de racismo, ¿no? Perdón, de xenofobia, no, de racismo en el fútbol. Y este tipo de campañas de sensibilización suelen tener más efecto que una sanción meramente represiva a través de subir las penas en una ley o ¿cómo se llama?, o penalizar conductas, ¿no? De repente, por ahí va la cosa. Correcto. Y también hay, bueno, entre los problemas que también hay de problemas en el extranjero, también existe el tema de los indocumentados, ¿no? ¿Cómo ves esos temas, no? Mira, Hernando de Soto es un ex retornado, una persona que vive en el extranjero, que conoce este tipo de necesidades, y cualquier tipo de convenios salen más que nada del Ejecutivo, no del Congreso, ¿no? Entonces, desde el Ejecutivo, en el plan de gobierno y en las conversaciones que se ha sostenido, es la de impulsar la suscripción del mayor número de convenios migratorios para regularizar la situación de los indocumentados. Esto hay que tomarlo con pinzas, porque algunas personas pueden pensar de que esto es populismo, que, oye, porque yo firme un convenio con Estados Unidos, pues es que no se va a regularizar la situación de los peruanos en Estados Unidos, no le van a dar la autorización para que puedan residir allá, o la residencia. Pero hay que considerar que Hernando de Soto es una persona que tiene muchos contactos, ha asesorado a más de 30 Sí, presidentes en el mundo, y en realidad pues no es lo mismo de que no conozcas a la persona y pidas, oye, ayúdame a regularizar algo que constituye un derecho humano fundamental, que es el de residir en algún lugar del mundo, ¿cómo se llama?, en tener derecho al trabajo, a una vida digna. Entonces, hablando creo que con personas que uno ya conoce, este tipo de cosas pueden fluir mejor. Entonces, la idea es que desde el Ejecutivo se impulse
la suscripción del mayor número de convenios en materia de regularizar la situación de estos indocumentados, también convenios de seguridad social para la atención médica y la obtención de una pensión de jubilación digna. Esto tampoco es populismo, porque ya se han celebrado 4 convenios, ¿no? Con algunos países, recuerdo a Argentina, Chile, Uruguay, no recuerdo el último país, pero hay 3 que ya han sido prácticamente aprobados, pero que todavía no se ejecutan. Entonces la idea es incrementar ese número de convenios, y otros convenios que también deben ser materia de impulso son los que se hacen para evitar la doble tributación. Con Japón se ha aprobado recientemente uno, en algunos meses nomás, y la entrada en vigencia fue un poquito después, y esto evita pues de que los ciudadanos paguen sus impuestos en un país y ya no tengan que pagarlo en el otro, ¿no? Una suerte de compensación entre ellos. Entonces, este tipo de convenios se pueden hacer, pero en esencia los implementa o los negocia, los tratados, los acuerdos, son los funcionarios consulares, no los congresistas. Está contemplado el plan de gobierno, pero no como labor nuestra. Ya, correcto. Y también hay, bueno, te vi en unas entrevistas anteriormente en que mencionabas que hay casos en que peruanos pierden la nacionalidad o renuncian por una mala información. Bueno, en realidad no es por una mala información. ¿Qué es lo que sucede? Para tener las mismas ventajas que un ciudadano en un país de acogida, llámese, sucede, ¿no? En el caso de los Países Bajos, en el caso de Alemania, Luxemburgo, Australia, y también me dicen que Japón, uno tiene que renunciar a su nacionalidad, ¿no? Siempre que la Constitución o las leyes de su país lo permitan. Y entonces, ¿qué sucede? El artículo 53 de la Constitución peruana establece que la ley regula las formas en que se adquiere o recupera la nacionalidad. Dice que la nacionalidad peruana no se pierde, salvo por renuncia expresa ante autoridad peruana. Entonces, ese salvo por renuncia expresa ante autoridad peruana es utilizado por estos países para exigir la renuncia a la nacionalidad peruana como requisito para otorgarle la de estos países de acogida. Esto genera un trauma hasta psicológico. Imagínate que a ti o a mí nos quiten el ser peruano. De la noche a la mañana tú ya no eres peruano, ¿eh? O sea, tus raíces con tu familia, con tus amigos, con la gente del barrio, con todo lo que te une al país, desde que te vio nacer, ya no existe. Entonces, las normas han ido cambiando en el tiempo, ¿no? Y algunos países ya no exigen la renuncia como lo exigían antes. Entonces hay un grupo de gente que renunció a la nacionalidad peruana y que se quiere acoger a la ley de la nacionalidad para recuperar esa nacionalidad a la que renunció. Pero esta ley establece 4 requisitos, y 2 de ellos son deben ser materia de análisis, ¿no? Uno de ellos es el de residir por lo menos un año en el Perú, ¿no? ¿Esto qué pasa? ¿Qué sucede? Estas personas que renunciaron y que ya de iniciar un proceso de nacionalización en estos momentos ya no tendrían que renunciar. Ahora, como ya renunciaron en el pasado, ahora quieren recuperar su nacionalidad. Pero así como está la ley de nacionalidad, para recuperar su nacionalidad, tendrían que residir un año. Entonces tendrían que dejar pues la vida que tienen afuera, su familia, su trabajo, sus estudios, para cumplir con el requisito. Y un segundo requisito que le pone la norma es el de ejercer alguna profesión, arte, ciencia u oficio, ¿no? O demostrar que en un tiempo relativamente corto los vas a poder realizar. Y esto también trae un problema, ¿no?
la gente que está afuera pues no van a ir a ejercer su profesión, arte, ciencia o oficio en el Perú. Además, ¿qué pasa con aquellos que ya se jubilaron y que ya no ejercen estas actividades? O sea, no podrían acogerse a lo que establece la norma. Entonces, estos requisitos en realidad no tienen sentido, ¿no? De repente se dieron hace un tiempo atrás, donde no había muchos migrantes, se quedó así en el tiempo, los países de acogida exigían la renuncia, no había otro mecanismo de hacer frente de igualdad de condiciones. Entonces, la idea es pues de que estos requisitos sean simplificados. ¿Qué cosa es lo que nosotros proponemos? Que basta el simple deseo de querer recuperar su nacionalidad para una persona que antes fue peruano, vuelva a ser, ¿no? En estos momentos hay 3 proyectos de ley en el Congreso que están siendo materia de análisis o de estudio para su aprobación. Pero, ¿qué pasa? Me parece que hay personas que están interesadas en que este tipo de situaciones no prosperen y ha comenzado ¿cómo se llama?, a presentarse opinólogos, expertos, juristas reconocidos que dicen pues que si una persona renunció a su nacionalidad, debe asumir las consecuencias y requisitos para recuperarlos, ¿no? Yo creo que no debemos, yo creo que nadie puede negarle a una persona que fue peruana su deseo de recuperar su nacionalidad. Entonces creo que es una demanda justa que los congresistas que se opongan a ese proyecto realmente pues estarían siendo insensibles de toda forma, y que es algo que no se puede permitir. Veo ahí, por ahí a Fernando Sí, Nakazone. comentario de Fernando Nakazone nos oye. ¿Qué hace Fernando? Dice, Gambate Miguel, muchos éxitos. Gracias, Muchísimas Fernando. gracias, Fernando. Un fuerte abrazo. Gracias, gracias. Y entonces, de verdad, temas que el legislador, el congresista, tiene que ser empático, o sea, tiene que tratar de solucionar problemas, ¿no? De buscar que dificultarle la vida a la gente. El Estado fallido está principalmente en el Ejecutivo y no debe ser pues el legislativo o el Congreso el que ponga una mayor cantidad de trabas, ¿no? Correcto, ya bueno, ya vamos a ir terminando, pero queremos informarle, ¿no?, a los que nos siguen en extranjero, cómo votar, porque decías que había una desinformación, la gente no tenía muy claro en el extranjero, ¿no? Sí, mira, lo que pasa es que hasta la anterior elección, las elecciones congresales extraordinarias 2020, que se dan para elegir un Congreso que termine el periodo de los congresistas que fueron cesados por el tema del cierre del Congreso del señor inconstitucional, digo yo, del señor Vizcarra, se elegían a los representantes de los peruanos en el extranjero junto con los de Lima, en un distrito electoral que se llamaba Lima más residentes en el exterior, ¿no? Yo les había comentado a lo largo de esta conversación que existen 27 distritos electorales y se eligen bajo el sistema del distrito electoral múltiple, la elección congresal, y entonces cada distrito elige su propio congresista como si fuera una elección distinta. Entonces, ¿cuáles son las dudas que yo he venido percibiendo? Que hay gente que dice, sí, yo puedo votar por ti, pero también tengo un amigo en Lima que es el número 26, ¿no? ¿Y qué sucede? Los peruanos residentes en el extranjero solamente pueden elegir por candidatos al Congreso por ese distrito electoral. Cada partido presenta 4 candidatos y solamente se puede elegir a 2. Entonces, lo correcto es que tengan claro, ¿no?, los peruanos que tienen consignado un domicilio en el extranjero en su DNI, solamente van a poder votar por uno de estos 4 congresistas de un partido político. Y para eso tienen que hacer lo siguiente.
Ahí vemos en el flyer, esta es la de mi partido político, no estoy diciendo que tengan que votar necesariamente conmigo, por mí o por mis candidatos, pero para efecto de la ilustración, ¿no? Si uno quiere votar por el candidato al Congreso de la República, marcará el primer tren, ¿no? Perdón, para el candidato a presidente de la República, marcará el primer tren. Si quiere votar por algún congresista de la República, tiene que marcar el segundo tren y el número del candidato que sea de su preferencia. El mío es el 1. Y para el Parlamento andino, igual marcar su tren. Esa es la forma correcta de buscar, de votar, porque si uno termina eligiendo, y hay otras personas que, por ejemplo, te dicen, no, yo quiero votar por ti, pero también por un amigo que postula por otro partido. Eso también es imposible, ¿no? O sea, ese voto sería nulo. Uno tiene que elegir por qué partido votar y puede elegir dentro de sus candidatos al Congreso por cuáles, a dos de los cuales elegir. Esa es la premisa, mi estimado Roger. Correcto. Acá hay un comentario, dice Jorge Coqui, dice, la mayoría de los que renunciaron a la nacionalidad peruana lo hicieron por conseguir un asilo político o económico y no porque no quieran al Perú. Gracias, Jorge. Gracias, Jorge. Efectivamente, las personas que han renunciado a su nacionalidad no lo hacen porque hayan querido, lo hacen porque el ser, para tener los mismos beneficios que un ciudadano del país de acogida, en materia de trabajo, por ejemplo, o de educación, ¿no? Tienen que nacionalizarse. O sea, las ventajas están pues para el nacional de un país. Si te quieres atender el sistema de salud de ese país, efectivamente, primero va a atender a sus ciudadanos, no a los extranjeros. Si quieres tener ventajas en materia educativa, van a elegir a sus ciudadanos y no a los extranjeros. Eso es clarísimo. Entonces, no ha sido pues un tema de una banalidad, ¿no? Un deseo de asumir una nacionalidad distinta. Ha sido en cierta forma un condicionamiento basado en la necesidad, ¿no? Entonces hay que darle la posibilidad a la gente de poder realmente recuperar esa nacionalidad a la que se vio forzado a renunciar. Ahora, un saludo a nuestro amigo César Augusto González Peláez. Dice, mis deseos de éxito. Miguel, fuerza y para adelante. Un abrazo. Gracias, César, por estar aquí. Muchas gracias, César. Un fuerte abrazo para ti también. Y bueno, ya estamos terminando la entrevista. Voy a dar unos anuncios nada más para que nos cuentes sus últimas palabras para los electores. Bueno, ya saben, quienes quieran, tengan una marca, una empresa, un negocio que quiera estar con nosotros en nuestras redes sociales, a través de publireportajes, posts de interés o publicidad en nuestros programas, entrevistas. No se olviden de que pueden hacer unas consultas al 9347-86305 o escribirnos un correo al nikkeiplus@gmail.com. Y también contamos con servicio de gestión de redes sociales para empresas. Estamos en una promoción mensual de 250 soles mensuales para llevar tus redes sociales, para de alguna manera todos podamos crecer más. Y también contamos con el servicio de diseño de páginas web. Así que ya saben, quienes tengan un negocio y quieran estos servicios, nos buscan y bueno, gustosos de trabajar con ustedes, ¿no? Y también agradecemos a la empresa, bueno, Joquén Corredores Seguros. Ya saben, si quieren un seguro, asesoría de un seguro de cualquier tipo, pueden consultarle a Joquén Corredores Seguros. Con Joquén estamos trabajando incluso con un pequeño programa que ya lo hemos iniciado hace una semana, con el doctor Germán Anilla, que se llama Saludables con Joquén. Así que ya saben, el día martes 6 de abril, el 20 de abril, volvemos también a las 7 de la noche con el doctor. Si tienen alguna consulta, obviamente gratuita, o cualquier tema de salud, pueden hacerlo llegar, ¿no? O conectarse ese día también, ¿no? Y mañana tengo una entrevista con el señor Jorge Higuei, que es el director de museo de la Asociación Peruana Japonesa, que nos va a hablar un poco sobre el Ojigán, ¿no? En qué consiste el Ojigán, cómo lo celebramos aquí en Perú. Así que va a estar bueno.
para quienes no conocemos tanto de esos temas, estoy seguro que va a ser muy provechoso. Aquí los esperamos mañana a las 7 de la noche con Jorge y Gay. Así que, y bueno, agradecerte, Miguel, por tu tiempo. No, gracias a ti, Roger, y más bien permíteme hacer una reflexión final a nuestros amigos y compatriotas peruanos en el extranjero. Así es, Sí, sí, aquí, sí, bueno, sí. queridos compatriotas, un principio de lógica elemental nos dice que si hacemos las cosas de la misma manera, obtendremos siempre los mismos resultados. Si votamos por los mismos partidos políticos y por candidatos que se ufanan de su experiencia política como exministros, excongresistas, exgobernadores regionales o exalcaldes, pero que nada hicieron cuando ocuparon estos cargos públicos, tendremos una vez más el mismo sentimiento de frustración y desilusión. Avanza País, el partido del tren, es un partido nuevo, con gente nueva, que aspira a renovar la forma de hacer política en el Perú. Impulsamos la candidatura presidencial de Hernando de Soto, uno de los economistas más reconocidos del mundo en la actualidad, que ha asesorado a más de una treintena de presidentes, que ha sido reconocido por prestigiosos medios de comunicación como Forbes, Time, Handelsblatt, entre otras, como, como uno de los más importantes economistas del mundo o una de las mentes más brillantes de la actualidad. Es tiempo de cambiar. Si cambias tú, cambia el país. Este 11 de abril marca los 3 trenes de Avanza País y para el Congreso elige el 1 de Miguel Yagui por los peruanos residentes en el extranjero. Hernando sí sabe cómo y nosotros también. Listo, Miguel. Muchas gracias por tu tiempo y bueno, mucha suerte el día 11 de abril. Bueno, aquí viene una pregunta, ya estamos con el tiempo. ¿Crees que la podemos Claro lanzar? que sí, claro que sí. A ver, antes de irnos, Gile Castritius, bueno, gracias por escribirnos. Dice, estimado doctor Miguel Yagui, ¿tiene usted algún plan para reformar el artículo 53 de la Ley de Nacionalidad y los peruanos no sean coaccionados por países como Alemania y otros con legislaciones similares a que renuncien a su nacionalidad de origen para obtenerla del país de residencia, ya que Alemania respecto a Perú solo hace excepciones con futbolistas como Pizarro y la mayoría no jugamos al fútbol, aunque seamos hinchas de ese deporte? Gracias, gracias Gil. Sí, efectivamente, gracias Gil por la pregunta. Tiene razón, a muchos peruanos se les ha obligado a renunciar a la nacionalidad como requisito para que les sea concedida la nacionalidad alemana, ¿no? Sin embargo, con nuestro querido amigo Claudio Pizarro, futbolista destacado, se ha hecho una excepción. Entonces, eso quiere decir de que la ley alemana permite ese tipo de concesiones en función a las personas, ¿no? Entonces, corresponde al Estado peruano precisamente buscar esas rendijas donde se pueda evitar que un peruano renuncie a la nacionalidad. Eso puede hacerse vía convenios o tratados, perfecto. Pero también es necesario hacer algunas precisiones al artículo 53 de la Constitución. Ya lo habíamos analizado, ese término salvo renuncia expresa ante la nacionalidad peruana es precisamente la justificación perfecta para que países como Alemania, Luxemburgo y otros exijan como requisito para otorgar la nacionalidad a un compatriota el que renuncien a la suya. Y entonces, definitivamente, vamos a tener especial cuidado en su precisión a través de una modificación o una reforma constitucional. Correcto, Miguel. Bueno, muchas gracias a quienes se han conectado. Ya los esperamos mañana, ya anuncié la entrevista que tendremos mañana, así que mucha suerte y ya, bueno, ya nos vamos. Gracias, Miguel, por tu tiempo y te deseamos lo mejor. Cuídense mucho. Chao. Chao, chao, un fuerte abrazo. Muchas gracias, Roger.